¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico. Agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestra comunidad que hacemos todos los jueves, día de estreno, para hablar sobre la pandemia y también hablar sobre otros temas de salud. En el día de hoy vamos a estar hablando con dos especialistas, ¿cierto?, sobre lo que está pasando con la pandemia. En una primera parte vamos a hablar sobre la inmunidad híbrida, ¿cierto? Vamos a estar hablando con un especialista de la Universidad de Talca y también vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias, qué está pasando con el virus sincicial. Hubo anuncios importantes de parte de las autoridades de educación, de salud, en torno a adelantar, extender las vacaciones de invierno por lo que está pasando, ¿cierto?, con los niños, las niñas, ¿cierto?, por las enfermedades respiratorias. De eso y más vamos a estar hablando durante esta próxima hora de programa acá en Uchile TV. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestro programa, por acompañarnos, por escribirnos, por participar también en nuestras redes sociales, por estar junto a nosotros ya en este capítulo número 51, más de un año ya acompañándoles acá en Uchile TV. Si usted quiere ser parte de nuestra comunidad, puede escribirnos a través de nuestro correo, también seguir nuestros programas a través del streaming uchiletv.cl, en el 11.2 en la región metropolitana, señal digital, y también a lo largo de todo nuestro país. Si ustedes están, por ejemplo, en Antofagasta, en Osorno, si están en Punta Arenas, pueden hacerlo a través del 7.2. Si están, por ejemplo, en Vallenar, en Pichilemu, si están en Leu, lo pueden hacer en el 5.2. La idea es que nos acompañen y que sean parte de cada uno de nuestros programas. Dicho todo esto, entonces iniciamos un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico. Y como es habitual en nuestro programa, Aldo Vidal siempre nos introduce con su nota de actualidad en la primera entrevista para saber qué ha pasado en los últimos días en torno a la pandemia, qué ha pasado con el número de casos, si hay anuncios importantes también de parte de las autoridades, como lo que ocurrió hace algunos días, ¿cierto?, con estos anuncios que hicieron entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de extender, adelantar las vacaciones. Bueno, de eso y más nos va a contar en el siguiente reporte el periodista Aldo Vidal. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. Autoridades del Ministerio de Salud destacaron el refuerzo de la red asistencial ante el aumento de la demanda por enfermedades respiratorias. Este año hemos tenido un ascenso sostenido, pero de mayor magnitud. Incluso se adelantan los casos de personas que tienen problemas de salud respiratorios asociados a virus invernales, señaló la ministra María Begoña Yarza. Hemos tomado medidas extraordinarias, pero también hemos reforzado algunas de las estrategias que consideramos que son de las más importantes. Reforzar la atención primaria como primer punto de contacto, pero además con la capacidad que tiene la atención primaria de anticiparse. Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, junto con agradecer el trabajo de las funcionarias y funcionarios del sector de la salud, destacó el aumento en la capacidad de hospitalización de pacientes pediátricos y reiteró el llamado al uso correcto de la red asistencial. Toda la red municipal, producto de la campaña de invierno, ha puesto en marcha atención de 24 horas, distintos dispositivos de urgencia en la atención primaria o SAPU. También tenemos centros de alta resolutividad en las distintas comunas, también atendiendo 24/7, muchos de ellos con imagenología y exámenes. Entonces, el llamado a la ciudadanía, sobre todo para los niños y niñas o las personas que requieran una atención de salud, que concurran a su centro asistencial más cercano de atención primaria. 10 comunas del país retroceden de fase desde este jueves, según el plan Paso a Paso. Entre ellas se encuentran Talca, Constitución, Curepto, Maule, Pelarco y San Clemente. Ya está vigente la medida implementada por el gobierno y ya no se pedirá un seguro de salud con cobertura COVID-19 para ingresar como turista al país. Esto, sumado a los feriados, incrementó el ingreso de extranjeros a Chile durante la última semana. Y para iniciar nuestra primera entrevista nos acompaña Sergio Bechinger. Él es académico y director del Magíster en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Talca. Profesor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Maritza? Un gusto.
Muchas gracias por ser parte de nuestro programa. Profesor, partamos desde lo más básico, ¿cierto? Explicarles a quienes nos siguen hasta ahora en nuestro programa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la inmunidad híbrida? Bueno, inmunidad híbrida, como el nombre lo sugiere, se refiere a una combinación de dos factores importantes en la inmunidad. Por un lado, la inmunidad que nos deja cualquier infección, en este caso viral, digamos de forma natural, cuando sobrevivimos a ella, por supuesto, y en combinación con la inmunidad que nos proporcionan las vacunas, ¿ya? La relevancia de esta inmunidad híbrida es que no da lo mismo, quedar con inmunidad por vacunas o ¿no es cierto?, por una infección natural, que tener ambas juntas. Al parecer, tener ambas juntas da potencia la respuesta inmunitaria de una manera que está sorprendiendo a los científicos ahora con todo esto de la pandemia del COVID. Ya, bueno, y a esta conclusión se llega, ¿cierto?, por análisis que se hace a pacientes que tuvieron COVID, que se vacunaron antes o después de haber tenido la enfermedad. ¿Cómo llegamos a esta conclusión también que respalda, ¿cierto?, que en el fondo podemos tener esta inmunidad híbrida y que es más potente, que es mejor? Claro, se llegó a estas conclusiones por dos aproximaciones. Una, claro, la que usted dice, que tiene que ver con que se observó que los pacientes que, a pesar de estar vacunados, tenían una infección por coronavirus, presentaban, digamos, una mejor respuesta frente a infecciones por las nuevas variantes que van apareciendo. Pero además hubo un experimento muy, muy bueno, muy interesante, muy ingenioso también, que se hicieron en la Universidad de Nueva York, en la cual tomaron, digamos, por estudios, sabían cuáles eran los cambios o mutaciones en la proteína S, que es la proteína de espiga, de la cual se habla, ¿cierto?, que la más importante por parte del virus para poder infectar las células pulmonares. Y se vieron se vieron varias mutaciones, cuáles eran las más importantes, las que más permitían que las nuevas variantes evadieran el sistema inmunitario y por lo tanto dejaran un poco obsoletas las vacunas más antiguas. Y se escogieron 20 y se manipuló el material genético de este virus para incluir esas 20 mutaciones. Y se fabricó un virus, digamos, artificial, por decirlo de alguna manera, que contenía todas estas mutaciones, pero que no tenía la capacidad de matar, ¿ya? Y se utilizó en células, se hizo esto a través de un laboratorio, y también se utilizaron, ¿no es cierto?, se hicieron pruebas en modelos animales. Y se pudo ver, digamos que efectivamente, estos virus fabricados que contenían estas 20 mutaciones evadían muy bien el sistema inmunitario, aún en organismos que hubiesen recibido las vacunas. Pero se pudo observar que en aquellos, digamos, organismos en los cuales se había recibido 2 dosis de vacunación previa y además habían tenido o sobrevivido a una infección, podían eficazmente producir anticuerpos que podían neutralizar a estos virus fabricados en el laboratorio. Incluso también se probó con la proteína misma, la proteína S, digamos, con estas 20 mutaciones, y con los anticuerpos rescatados de personas que habían sido vacunadas, ya sea con las 2 vacunas, digamos, básicas, más el refuerzo, y que además habían tenido la infección. Y se vio que, comparado con las personas que solo tenían la vacunación, o que solo habían sobrevivido la infección, que los anticuerpos de esas personas con esta inmunidad híbrida bloqueaban mucho mejor la presencia de esta proteína viral. Entonces se llegó a la conclusión que efectivamente tener esta inmunidad híbrida protegía bastante más. De hecho, esta protección viene tanto por cantidad como por calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por un lado, la inmunidad híbrida proporciona hasta 3 veces más anticuerpos que la persona que solo se ha infectado o que solo ha recibido vacuna, y además la variedad antigénica, es decir, estos anticuerpos, estas proteínas que bloquean a la proteína del virus, se unen a partes distintas de la proteína, por lo tanto hay mayor variabilidad, porque recordemos que las variantes pueden dejar, digamos, obsoleta una vacuna más antigua porque presentan regiones en esta proteína nuevas que los anticuerpos de esas vacunas antiguas no logran, digamos, cubrir. Entonces, ese es básicamente lo que se hizo. Y lo otro relevante es que esto se pudo comprobar en estudios que se hicieron también en África, que efectivamente las personas que han recibido vacunación y han sobrevivido a la infección están más protegidas. Justamente le quería preguntar eso, la relación que hay también de esta inmunidad híbrida, ¿cierto?, con las distintas variantes. Bueno, una de las más
conocidas o más recientes podría ser Omicron. ¿Cómo se da también esto con las nuevas variantes que van apareciendo, ¿cierto? Por lo que usted también señalaba, por ejemplo, las vacunas van quedando algunas obsoletas, ¿cierto? Obsoletas, digo, frente a las nuevas mutaciones que va teniendo el coronavirus. Claro, justamente, porque para poder explicar esto hay que entender un poco brevemente cómo el sistema inmunitario se prepara frente a esto. Como le comentaba, el virus ingresa al organismo, empieza a infectar células, las células infectadas empiezan a presentar en su superficie parte de los antígenos que tiene el virus, porque básicamente el virus mata las células, porque como si fuesen terroristas, secuestra las células y utiliza toda su maquinaria para producir más copias de sí mismo. En este proceso, las células, antes de morir, se alcanzan a presentar parte de estas proteínas, estos antígenos en la superficie, y le avisan al sistema inmunitario, oye, me están atacando, mátame, pero también aprovecha de generar, digamos, memoria contra esto que está pasando. El sistema inmunitario lo hace. Entonces, toma parte de esta proteína, las procesa y se las presenta a unas células muy importantes del sistema inmunitario que se llaman linfocitos, ¿ya? Hay dos, no quiero, digamos, hablar en términos muy académicos, la idea es que esto llegue, digamos, a todo el mundo. Que lo entiendan todas y todos, claro. Claro, todo hay todo. Lo más simple que podría tratar de decirlo es que están los linfocitos T y los linfocitos B, y estos, básicamente los T tienen mucho que ver con la potenciación de la respuesta del sistema inmunitario, y los B son los responsables de producir los anticuerpos, que tanto deseamos que se generen las vacunas para poder bloquear al virus para que ni siquiera entre a las células. Entonces, a través de este proceso se logra activar tanto a linfocitos T como a linfocitos B. Ahora, por lo mismo, las vacunas que han mostrado mejores resultados en cuanto a inmunidad son las vacunas de ARN mensajero, que son básicamente toda una novedad, por decirlo así, en esta pandemia. Ya existían de antes, pero han hecho su debut práctico en esta pandemia, y se ha visto que son mejores que las antiguas vacunas que tomaban pedazos del virus muerto o virus atenuado, porque estas vacunas de ARN mensajero contienen como la receta de cocina, las instrucciones, para que las células de nuestro organismo fabriquen solo esta proteína que es reconocida por el sistema inmunitario y no el virus entero, por lo tanto no nos enfermamos, y se genera una respuesta inmunitaria potente. Pero además, lo que sucede aquí es que en el caso de las variantes estas que surgen de la Omicron, que van presentando mutaciones en esta proteína que hace que el sistema inmunitario, que ya está activado por las vacunas previas, no sea capaz de identificar a estas nuevas proteínas porque no poseen las mismas características estructurales que poseían las que, digamos, el reconocimiento que indujeron las vacunas previas, ¿ya? Pero, al parecer, no se sabe muy bien los mecanismos todavía, pero todo indica que el poder tener vacunación y posteriormente infección potencia a una mayor cantidad de células B, estas células linfocitos B que, digamos, que son los responsables de producir anticuerpos, induciendo una población dentro de estas células que se denominan linfocitos B memoria, ¿ya? Es curioso porque los linfocitos T memoria se conocen desde hace bastante tiempo y se sabe bastante bien cómo funcionan, pero menos se sabe sobre los linfocitos B memoria. Pero ya habían estudios en influenza, ébola, VIH que hablaban de la importancia de estas células B memoria. En breve, los linfocitos B, cuando se activan en presencia de estos antígenos virales, pueden sufrir por lo menos dos destinos. Uno, profesionalizarse, como sacar una especie de posgrado, por decirlo así, en este antígeno viral y se transforman en células plasmáticas que generan gran cantidad de anticuerpos. Pero el problema es que estas células plasmáticas, a pesar de que pueden vivir meses o años en nuestro organismo y protegernos, con el tiempo se mueren, no se multiplican. Por eso existe otra población más pequeña de células que son las células B memoria. Y estas células B memoria se mantienen ahí latentes y se pueden reproducir, pueden producir más copias de sí mismas, esperando a que una nueva infección llegue y ahí se vuelven a activar y pueden generar una gran cantidad de estas células plasmáticas, estas células más profesionales. Y por lo tanto nos pueden proteger de reinfecciones. Entonces, no se sabe bien todavía cómo, pero de alguna manera esta inmunidad híbrida se produce, es decir, cuando nosotros tenemos la vacunación y posteriormente tenemos una infección con este virus, se generan gran cantidad de estos linfocitos B memoria y por tanto la persona queda mucho más protegida para hacer frente no solamente a futuras infecciones, sino incluso a nuevas variantes. Porque aquí está el otro detalle importante de estas células B memoria, que tienen mucha más plasticidad, son más flexibles que las células plasmáticas, ¿ya? Que esas células más profesionales. Estas células se pueden adaptar mejor a nuevas variedades del antígeno.
Entonces, como le digo, todo esto es de ciencia en desarrollo, pero al parecer todo indica que este sería digamos, el corazón del mecanismo de esta inmunidad. Profesor, pensando no sé, pues en alguna persona que ya tenga todas sus vacunas y que tuvo COVID y le dio de forma leve, ¿hay algún examen, alguna forma de uno poder medir, por ejemplo, la cantidad de anticuerpos que tiene o si esta inmunidad está bien o hay que reforzarla de alguna manera? Lamentablemente, de forma cotidiana, no de manera tan confiable, porque también eso curiosamente lo aprendimos del COVID, ¿eh? Del COVID estamos aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, antes se creía que la vacuna, listo, bastaba y uno ya no se infectaba. Hoy sabemos que no es así. Depende mucho no solamente de las características propias genéticas y bueno, no quiero tener muy académicos, pero no solo de las características propias de la persona, así como las enfermedades que haya sufrido, sino también que no siempre las vacunas nos van a proteger de la infección, sino que más que nada nos pueden proteger de la gravedad de la infección. Eso también lo hemos aprendido más con esta pandemia, porque antes casi dábamos por sentado que casi siempre las vacunas nos protegían de la infección, incluso antes de que se pudiera producir propiamente tal, como sucedía con otros virus, ya más clásicos, pero con digamos, con este coronavirus no es así, ¿ya? Eso también lo hemos aprendido. Otra cosa que hemos ido aprendiendo es que si bien la presencia de anticuerpos contra la proteína S del virus, que se puede comprar incluso en test en farmacias, que uno lo puede evidenciar, si bien es un buen indicador de que, oye, qué bien, tengo anticuerpos, esto probablemente voy a estar más protegido, no necesariamente se va a asociar con, oye, tengo una respuesta mucho más potente y voy a estar súper protegido de las nuevas variantes. No, no es así. Por lo tanto, si bien la presencia de anticuerpos contra esta proteína S es un indicador relativamente orientador de que efectivamente mi sistema inmunitario responde y probablemente voy a tener una buena respuesta, no necesariamente siempre es así. Sobre todo con las nuevas variantes. Como les digo, uno puede tener muchos anticuerpos contra la proteína S, digamos, de variantes más antiguas, pero no necesariamente voy a estar bien protegido de las nuevas variantes. Así que la respuesta es sí, pero con mucho reparo. Exacto, exacto. Hay un factor importante, ¿cierto? Como son las variantes y los cambios que va teniendo. Como decía usted, bueno, y en periodismo es noticia en desarrollo, esto está constantemente en evolución. Profesor, ¿podríamos entonces estar quizás volviéndonos cada vez más resistentes al COVID, es cierto? Podríamos estar hablando de que estamos acercándonos ya a la parte final de la pandemia, si la población empieza a vacunarse, a contagiarse también, y al tener vacuna de manera más leve, el cuadro mismo de la infección, ¿lo ve así usted? A ver, sí, pero también es otra cosa que yo creo que a todos los que nos dedicamos a la salud también aprendimos también un poco esa lección, que veíamos el esquema de pandemias anteriores y decíamos, ok, este es más o menos el patrón, y honestamente se ha producido algo más o menos así, pero igual ha habido un montón de cosas que no veíamos. Por ejemplo, yo mismo recuerdo una entrevista anterior en enero por ahí, que yo decía que efectivamente íbamos a tener más ciclos de infección, pero estos iban a ser cada vez más moderados. Y la verdad es que si bien en cuanto a mortalidad eso se ha cumplido y estamos muy contentos por eso, claramente en cuanto a cantidad de infectados no se ha cumplido como esperábamos. Nosotros esperábamos picos cada vez menores, y usted ha visto que ahora con el invierno volvemos a tener un alza que es un poco más alta de lo que realmente nosotros hubiésemos esperado. Entonces, y eso es por el surgimiento de nuevas variantes y este virus que se comporta casi como el virus del resfrío, que aparece en nuevas versiones todo el tiempo. Entonces, en ese sentido también hay que ser un poco más prudente en las proyecciones. Pero sí, en términos generales yo estoy de acuerdo a grandes rasgos con lo que usted dice. Justamente con la aparición de esta inmunidad híbrida que ya se sospechaba. Por ejemplo, le comento que ya habían otras formas de inmunidad híbrida previamente que se habían observado cuando se combinaban distintos tipos de vacunas. También se obtenía una respuesta mejor y más potenciada que vacunándose siempre con el mismo tipo de vacuna. Entonces ahí tenemos una especie de inmunidad híbrida, pero entre vacunas. Y ahora con esto de la vacuna más una infección natural, tenemos una inmunidad híbrida incluso más potente todavía, ¿ya? Y todo esto son excelentes noticias porque, tal como estamos comentando, si bien las vacunas nos pueden proteger de variantes anteriores, no nos protegen tanto de variantes nuevas, nos podemos infectar igual. Pero aún así estamos mucho mejor preparados que no tener ninguna vacuna. Eso hay que recalcarlo. O sea, uno podría erróneamente pensar, bueno, entonces ya da lo mismo, mejor me vacuno, me infecto naturalmente. Y no conviene por varias razones. La primera de ellas es que esto es un poco como una lotería. Dependiendo de las características que tenga usted genéticamente,
y también por el medio ambiente o por la enfermedad que haya adquirido. Si usted no da lo mismo si usted es un diabético, ¿no es cierto?, que sea una persona que es sana, va a sufrir una gravedad de la infección distinta. Así que nada le asegura que al infectarse naturalmente usted va a salir libre. O sea, la mayoría de las personas sí sobreviven, pero ojo, también están las secuelas. Es segunda razón. Usted puede sobrevivir, pero puede quedar con secuelas pulmonares a largo plazo, ¿ya? Y eso claramente no es deseable. Tercero, claramente, las vacunas, aunque no lo protejan 100% de infectarse, sí lo protegen bastante bien de una infección grave, y eso es sumamente relevante. Así que sigue valiendo la pena vacunarse, de todas maneras. Y tercero, ahora tenemos, o sea, cuarto ya creo, esta cuarta razón que sería la inmunidad híbrida. O sea, usted se vacunó y aun cuando se infecte, va a tener no solamente grandes posibilidades de sobrevivir y no quedar con grandes secuelas, sino además va a quedar con una inmunidad híbrida que lo va a proteger aún más de futuras variantes. O sea, es totalmente una excelente noticia esto del descubrimiento de esta inmunidad híbrida en la población. Así que, tomando en suma todo eso que estamos diciendo, esperaríamos que en el futuro esta infección se volviera una cosa así, similar a lo que pasa con la influenza, una cosa de preocupación estacional, en la cual hay que vacunar a la población más susceptible, al personal de salud que está más expuesto, y quizás la población en general cada cierto tiempo, pero debería claramente la pandemia de alguna manera ir transformándose en algo más manejable. Esa es la proyección actual, al menos en base a lo que sabemos. Profesor, me surge otra consulta. Estamos hablando, ¿cierto?, de la inmunidad híbrida, estas personas que tienen sus vacunas, que se contagiaron, ¿cierto?, y que ciertas características ya hace que tengan potenciados sus anticuerpos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí lo voy a sacar del tema, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que no se han contagiado todavía? ¿Cuáles son las hipótesis que puede ser esto? Personas que se han cuidado mucho, personas que quizás genéticamente también tienen alguna inmunidad natural. ¿Puede ser esto posible? Así es, correcto. Se ha hablado de estas personas que tienen como una superinmunidad natural. No se conoce bien, de nuevo, los mecanismos, pero dado que se conoce lo básico de lo intrincado que es este mecanismo celular del sistema inmunitario, sí, se ha observado personas, de hecho a estas personas que han podido detectar e identificar, les han estado pidiendo que donen sangre para obtener el suero y estudiar estos anticuerpos, porque efectivamente hay personas privilegiadas que tienen un sistema inmunitario que es muy bueno para reconocer antígenos, ¿ya? Es muy bueno para reconocer antígenos, y no solamente reconocer antígenos, sino que además es capaz de tener una población de linfocitos B con alta variedad, porque, como le comentaba, un linfocito B, cuando ya adquiere cierta especificidad contra una parte del antígeno, de la proteína del virus, esto se llama epítopo, ¿cierto? Este segmento reconoce esa parte y listo, y se especializa en eso. Entonces, claro, todos tenemos una población de linfocitos que reconoce distintas partes digamos, de la proteína, pero hay personas que tienen población de linfocitos que mucho más variada, que reconoce muchas más partes de esta proteína. Entonces están mucho mejor preparados, porque tienen una variedad de anticuerpos mucho mayor y por lo tanto pueden reconocer distintas partes y pueden enfrentar mucho mejor la aparición de nuevas variantes, porque claro, aparece una nueva variante con una mutación en el sitio A, pero esa persona tiene anticuerpos no solamente contra el sitio A, sino contra el sitio B, D, E, F, y por lo tanto puede igual estar inmune contra esas nuevas variantes. Entonces, sí, existen personas con esos privilegios naturales, no se conoce bien los mecanismos, pero se están tratando de estudiar. Probablemente hay toda una relación con un grupo de genes muy importantes que dan lugar a los antígenos que se llama HLA, que genera este sistema inmunitario súper potente. Claro, todos conocemos, ¿cierto?, en alguna casa, bajo el mismo techo, viviendo varias personas, se contagian todos y uno que no. Entonces igual ahí pasa y puede suceder. Profesor, le queremos agradecer por estos minutos, por explicarnos qué consiste, y siempre la recomendación, ¿cierto? Y le concedo este último minutito de programa para llamar a seguir cuidándose, a vacunarse, ¿cierto?, a cumplir con las dosis y a seguir cuidándonos entre todas y todos. Correcto, las últimas palabras, el llamado a vacunarse, como le digo, esta noticia de la inmunidad híbrida no es para que la gente intencionalmente se infecte, no, para nada. Es para que, al contrario, se vacune, esté preparada, y si le toca infectarse, va a tener grandes posibilidades de sobrevivir sin secuelas, y además va a quedar con lo más probable es que quede con algún grado de inmunidad híbrida que nos va a proteger aún más, incluso contra posibles nuevas variantes. Así que, y también seguir respetando el lavado de manos. El uso de mascarillas, claro.
Por supuesto, eso hasta que no logremos contener esta infección como una infección estacional tipo influenza, yo creo que hay que seguir con las medidas al menos en un mínimo, así que de todas maneras. Ahí está la recomendación. Profesor Cepaso, muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa Con Ojo Clínico. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, un placer. Y en nuestra sección Con Ojo de Especialista, ¿cómo evitar que le salgan caries a nuestros niños y niñas? Es la pregunta que nos va a responder el especialista Marcelo Valle. Él es odontólogo de la Clínica de Cuidados Especiales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y que en la siguiente cápsula nos responde esta inquietud. Mire. La población en Chile tiene un nivel de caries infantil que varía entre el 83 al 87%, es decir, casi todos los niños en Chile tienen caries, lo cual es raro y se relaciona principalmente con dos factores: hábitos de alimentación, hábitos de higiene. La higiene tiene que ser desde guagua, desde que le sale el primer diente, empezar a lavar los dientes. Y mientras más tarde conozca bebidas carbonatadas, bebidas de fantasía con alto contenido de azúcar, mejor. Yo he visto pacientes de 3 años que toman Coca-Cola con mamadera. He visto pacientes de 4 años que les dan bebidas energéticas. Ese tipo de hábitos de alimentación en la población son pésimos. Solo ayudan, por un lado, a que haya más caries dental. Por otro lado, que haya una adicción a los azúcares refinados, porque la Coca-Cola disculpen que diga la Coca-Cola, que es como un símbolo universal de bomba de azúcar. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que los niños tomen Coca-Cola, Fanta, Sprite, Vilsipap, lo que sea, a temprana edad. Mientras más tarde la conozcan, mejor. Si van a un cumpleaños, bueno, está lleno de azúcares, pero el cumpleaños es una ocasión especial, no puede ser cumpleaños todos los días. Entonces, en síntesis, en cada casa tendríamos que enseñarle a nuestros hijos 2 cosas de control: el cepillado de dientes todos los días y especialmente en la noche, y por favor, que los azúcares refinados los controlemos. No hay que satanizar el azúcar, el cerebro necesita azúcar, pero la cantidad, la calidad y el momento, eso es que hay que controlarlo, porque el niño no lo va a controlar, el adulto es el responsable de lo que consume el niño. Entonces, si mis hábitos como adulto son de una batería de azúcar sin medida, ¿qué puedo esperar de los niños? Y con esta interesante información que nos entregaba, ¿cierto?, Marcelo Valle, los invitamos a que se separen de nosotros, pero muy poquito. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque a la vuelta vamos a estar hablando sobre las enfermedades respiratorias, qué está pasando con el virus sincicial, qué está pasando con las afecciones, ¿cierto?, respiratorias. Estamos ya en otoño-invierno, estamos en esta temporada, ¿cierto?, donde las enfermedades respiratorias están haciendo también lo suyo, sobre todo con los menores de edad. Bueno, de eso vamos a estar hablando con una especialista. Ustedes no se separen, ya volvemos a estar junto a ustedes en Con Ojo Clínico. Ya estamos de vuelta en nuestro programa, ¿cierto? Vamos a estar hablando ahora sobre las afecciones respiratorias, qué pasa con los virus respiratorios, puntualmente con el sincicial. Vamos a estar hablando con una especialista, pero antes, como es ya habitual en nuestro programa, Francisco Contreras nos va a introducir a este tema, qué está pasando, cuál es el escenario actual. Hubo anuncios también importantes de las autoridades de salud, de educación, en torno a adelantar justamente por esto las vacaciones de invierno, extenderlas una semana más por lo menos en 14 regiones de nuestro país. De eso y más nos cuenta Francisco Contreras. Hace unos días, el gobierno anunció que las vacaciones de invierno en colegios se adelantarán 3 semanas debido al alza en consultas y hospitalizaciones por virus respiratorios. Así, el periodo de receso será entre el 30 de junio y el 25 de julio entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos, y entre el 7 de julio y el 1 de agosto desde Aysén a Magallanes. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, explicó que la decisión estuvo motivada por la necesidad de disminuir la presión en las unidades de cuidados intensivos de la red asistencial.
De hecho, en el caso de las UCI pediátricas, el 91% de las camas se encuentran ocupadas. La complejidad sanitaria se debe principalmente al aumento en la circulación de enfermedades como el virus sincicial y en segundo término de influenza A, influenza B, parainfluenza y adenovirus, entre otras. Este escenario era habitual en años antes de la pandemia, pues desde el 2020 en adelante había sido el COVID-19 el virus dominante por sobre otros virus respiratorios. Y nos acompaña a esta hora Leonor Joffre. Ella es pediatra, infectóloga, presidenta de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Doctora, partamos hablando de lo que está pasando. Hace algunos días el gobierno hizo un anuncio importante, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ¿cierto? Adelantar, extender vacaciones, esto a raíz de la situación que está afectando a los niños, a las niñas por las enfermedades respiratorias. ¿Es algo distinto a lo que habíamos visto otros años? ¿Tiene que ver con la pandemia? Expliquemos un poquito el escenario actual que tenemos con las enfermedades respiratorias, con los virus que están afectando a nuestros menores. Bueno, nosotros tradicionalmente, especialmente los esperamos en esta época para lo que llamamos campaña de invierno, en que sabemos que aumentan las consultas ambulatorias y de hospitalización por virus respiratorio, especialmente el virus respiratorio sincicial. Pero ¿qué pasó? Que durante los años 2020 y 2021, a raíz de la presencia del SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, hubo una eliminación prácticamente de los virus, de la circulación de los virus respiratorios, y fueron 2 años bien anecdóticos en el sentido que nosotros decíamos, pero ¿dónde están los virus? ¿Qué pasó con ellos? Desaparecieron y claramente fueron todos los casos por el virus SARS-CoV-2. Y a contar de octubre de este año empezó nuevamente a circular el virus respiratorio sincicial y está haciendo lo que hace todos los años, que es aumentar el número de consultas ambulatorias y el número de hospitalizaciones. Y obviamente acá el impacto es bastante fuerte porque hubieron niños que durante 2 años no estuvieron en contacto con el virus, por lo tanto ha ido aumentando el número de niños susceptibles. Están los recién nacidos, los que nacieron en el 2020, 2021 y más los que nacieron en el 2022. Entonces eso ha sido una carga importante en relación a los virus respiratorios asociados a la presencia también del SARS-CoV-2. Claro, se lo preguntaba porque muchas veces uno escucha, ¿cierto? Que la gente dice, oye, no, da la impresión que los virus están reforzados o están como en jerga muy popular, muy común, ¿cierto? Están mutantes los virus ahora. Por eso le preguntaba si este escenario, ¿cierto? Claro, tenemos niños que nacieron en pandemia, hace 2 años estuvimos más encerrados, eso también hizo que quizás el contacto con los menores, con estas afecciones no fuera el mismo que antes, ¿cierto? Estábamos más enfocados en el mismo coronavirus, los jardines infantiles, los colegios además estaban cerrados, por eso le consultaba por ese escenario que nos tiene hoy día con bastante preocupación de parte de las autoridades por lo que está pasando en los hospitales, en los centros médicos, ¿cierto? Con muchos niños que están en la UCI, ¿no? Exacto, y eso ha pasado en años previos. Ya había años en que era tremendamente importante la carga del virus respiratorio sincicial, pero como te digo, tuvimos 2 años en que todo estaba concentrado en solamente la circulación del virus SARS-CoV-2. Y ahora aparecieron todos los virus, porque no solo está circulando el respiratorio sincicial, que es lejos el más importante en los menores de 5 años, sino que también hay otros virus como el metaneumovirus, el parainfluenza, el mismo influenza, que tímidamente también está circulando el adenovirus, el rinovirus, el bocavirus. O sea, tenemos toda la gama de virus respiratorios que habían desaparecido y que ahora ya empezaron a circular. De hecho, el SARS-CoV-2 en niños menores es en menor proporción, por ejemplo, si uno lo compara con los adolescentes, que en que sí, el SARS-CoV-2 es importante, y en los adultos que también sigue siendo muy importante. Y eso tiene que ver también con la vacuna, porque los niños, especialmente los menores de 3 años, no tienen vacuna todavía. Tal cual. Justo le iba a preguntar por cuáles justamente son las enfermedades que nos están afectando hoy día. Usted hablaba, ¿cierto?, del virus sincicial. ¿Estamos ya viviendo el pic de estas enfermedades o hay alguna proyección que nos diga en 2 semanas más? Mira, las curvas dicen que todavía van en ascenso.
Las curvas se están pareciendo a las del año 2018, que son los años prepandémicos de circulación del virus respiratorio, pero pareciera ser que no hemos alcanzado el pic todavía, pudiera ser en 2 o 3 semanas más en que se alcance el pic de consultas y de hospitalizaciones, que es el problema que no solo son consultas, sino que los niños menores, especialmente menores de 1 año, se hospitalizan, y sobre todo los menores de 1 mes, y muchos de ellos se complican, van a las unidades de cuidado intensivo, requieren conectarse a ventilador mecánico y tienen obviamente una evolución más grave. Hablemos del virus sincicial particularmente, usted lo decía, es uno de los más importantes. ¿Qué puede causar un virus sincicial? Estamos hablando en niños muy pequeñitos. ¿Por qué terminan, cierto, o pueden terminar lamentablemente hospitalizados, requiriendo ayuda profesional? ¿Cómo identificar, cierto, este virus que puede producir en nuestro cuerpo y cuáles son los síntomas? Bueno, este virus afecta principalmente a los niños menores, especialmente, digamos, la edad de presentación más frecuente es como el año, pero cuando afecta a niños pequeños mucho más grave. En los niños menores de 3 meses es como un cuadro en que el niño empieza con congestión nasal, empieza a estornudar, algunos tienen tos y empiezan con dificultad respiratoria, y si es muy chiquitito incluso pueden dejar de respirar. Y lo que produce fundamentalmente es una bronquitis obstructiva, que es uno de los agentes más importantes que produce obstrucción en niños pequeños, puede producir otitis y puede producir, dentro de las complicaciones más importantes, neumonía. Y esa es una causa de, obviamente, de descompensación y que requieran apoyo de ventilación mecánica e ingreso a las unidades de cuidados intensivos pediátricos. ¿Esto solo puede afectar a los niños? ¿Qué pasa con el otro extremo de la edad, pensando en las personas mayores, en ellos? ¿Puede también darles, por ejemplo, un virus sincicial? Este virus en general no genera muy buena inmunidad, por eso la mayoría se puede infectar varias veces a lo largo de la vida. De hecho, los niños, habitualmente el cuadro más grave es la primera vez que se infectan, lo que se llama primoinfección, pero después pueden volver a reinfectarse al año siguiente o al año que viene después, y también afecta a las personas, a los adolescentes, pero la diferencia es que no da cuadro respiratorio tan grave, sino que da como un resfriado, con mucha congestión, un poco de todo, y la gente sigue haciendo su vida normal. Y el otro extremo de la vida, que son los mayores de 65 años, se comporta igual como los niños más pequeños, en que ellos sí produce una neumonía y puede también descompensarlo, y puede ser necesario que ingresen a unidades de cuidados intensivos de adultos. Y dentro de toda esta gama, es importante destacar que el virus respiratorio es un solo virus, pero que todos los años circula, entonces todos los años estamos expuestos a la infección, pero habitualmente mientras más de mayor edad es menos la sintomatología como baja, es más que nada como un resfriado que dura como varios días. Ya, perfecto. Profesora, ¿cómo distinguimos, por ejemplo, si un niño está con un cuadro de virus sincicial que no sea COVID? ¿Hay algo que los pueda distinguir? ¿Fiebre, por ejemplo, en alguno de los dos casos? En este minuto, con la circulación de todos los virus que tenemos, es bien difícil en niños hacer la diferenciación. Por lo tanto, ustedes ven que cuando consultan se les hace estudio para especificar, lo primero, COVID, después virus respiratorio sincicial, influenza, y de ahí algunos otros virus, y va saliendo todo negativo. Hay mucha sintomatología que es común, entonces es difícil hacer clínicamente la diferenciación. En este minuto la variante Omicron, que es la que está circulando, está dando especialmente mucha congestión, también puede dar un poquito de tos, difonía, dolor de garganta, y los otros virus también dan lo mismo. Entonces es difícil hacer la diferenciación, hay que tomar exámenes a nivel ambulatorio. Obviamente no se les toma todo, hay niños que andan súper bien y que uno no los va a hospitalizar o no va a hacer, digamos, algún otro procedimiento, por lo tanto se mandan a la casa con las medidas generales, pero si se va a hospitalizar es súper importante saber qué virus es, porque este es un virus que es transmisible. Entonces tú, para hospitalizarlo, debes saber si es COVID o VRS y hacer las separaciones correspondientes para que no se junten en una sala
pacientes con distintas patologías y se pueda, además de venir por algo quirúrgico, por ejemplo, agarrarse un virus respiratorio sincicial durante su estadía. Doctora, tengo dos preguntas. Uno, los síntomas, perdón, la transmisión, ya los síntomas los hablamos. La transmisión, esto es igual que el COVID, ¿no? Es por gotitas. Esto es por gotitas, claro, efectivamente, es a través del contacto con una persona que te puede toser a través de las secreciones, puede además contaminar superficies, lo que llamamos los fomites, por ejemplo, el estetoscopio, por ejemplo, si uno examina a un niño y está en contacto con las secreciones, se puede contaminar. La diferencia que tiene con el COVID es el tamaño de las gotitas o gotas, por ejemplo. El BRS, las gotitas que expele la persona que está enferma, son gotitas que miden más de 5 micras, por lo tanto, cuando la persona tose, estornuda, habla, grita, etc., las partículas no pasan más allá de 1 metro. En cambio, con el COVID, las gotitas son menos de 5 micras. Entonces, el problema de eso de un tamaño menor es que se volatiliza, entonces sale por todos lados. Por eso es súper importante aislar a los COVID. En cambio, los virus respiratorios sincicial, van a ver que en los hospitales se hacen separaciones de más de 1 metro porque se sabe que el virus no va más allá de 1 metro. Lo que sí puede contaminar la superficie, la cama, el velador, por ejemplo, el citófono, si que está hospitalizado en un lugar donde cuente con esos implementos. Y por eso hay que hacer un aseo de eso. Tal cual. Doctora, ¿en qué momento es necesario recurrir, cierto, a un centro asistencial? Usted me corrige, cierto. Se habla muchas veces de cuando al respirar los niños, las niñas, cierto, los menores hunden la guatita, entonces las costillas quedan ahí. Cuando hay una respiración quizás más agitada, hay decaimiento, algunos dejan de alimentarse bien. ¿En qué momento es necesario, cierto, acudir a un centro médico para poder evitar, cierto, alguna complicación mayor? Bueno, efectivamente, especialmente si es muy pequeñito, sobre todo los menores de 3 meses, si no se están alimentando bien, si están decaídos, si notan la mamá que les cuesta respirar, y el mirar que les cuesta respirar es cuando se le hunden las costillas y respiran muy rápido, cuando tienen como un niño que era rosadito, activo, está como botadito, decaído, y sobre todo si lo más importante es que les cueste respirar. Obviamente hay que partir con ellos inmediatamente a un servicio de urgencia para que lo evalúen y si es necesario hospitalizar, porque muchos de ellos requieren aporte de oxígeno para mejorar en el fondo la oxigenación. Es importante, ¿cierto?, estar muy atento a estas situaciones. Doctora, le comentábamos, ¿cierto?, de que también nosotros tenemos nuestra comunidad que hacemos en Conojo Clínico, tenemos preguntas que nos llegan a través de las redes sociales de quienes nos siguen semana a semana en el @uchiletv. Recibimos varias consultas, agradecemos desde ya a todos quienes y a todas, ¿cierto?, quienes participan y nos dejan ahí sus consultas. Marcela Pérez, 1978, nos pregunta, doctora, ¿cómo tratar en la casa a un niño que está con síntomas de virus sincicial? Por ejemplo, si tiene un hermanito, hay que aislarlo, ¿qué medidas tomar? Y también, ¿qué alimentos o líquidos son más recomendables, cierto, para tratar y ayudar a un menor que esté pasando por este cuadro clínico? Bueno, si el niño no tiene estos signos de alarma que hemos hablado, que no está muy obstruido, porque muchos niños, por ejemplo, que van al colegio, se lo agarran ahí y hacen como un resfriado. Entonces, lo que hay que hacer en el fondo es hidratarlo, darle harto líquido, lo que quiera recibir, ver si tiene fiebre, y si tiene fiebre, dejarle algún medicamento para bajar la temperatura, ver o que no tenga dificultad respiratoria, porque como digo, muchos niños se obstruyen, entonces igual es necesario que consulten para hacer un manejo, digamos, de la obstrucción con broncodilatadores. Y lo ideal es que estén en la casa, y habitualmente los niños pequeños, lo que hemos visto es que se contagian a través de los hermanos, porque como los hermanos van al colegio, obviamente se resfrían y después a través de secreciones pueden contagiar a su hermanito pequeño. Entonces, y una de las cosas súper importantes es que a pesar de todo lo que hemos visto, es necesario en el fondo el uso de la mascarilla, porque cuando nos cuarentenamos y usamos mascarilla, claramente vimos que los virus tradicionales,
como el virus respiratorio sincicial prácticamente desaparecieron. Ahora, yo no digo que volvamos a eso, pero los niños están en actividades con otros niños, sobre todo si están enfermos, lo ideal es que ojalá pudieran usar mascarilla para no llevar más que nada la infección a sus hermanos pequeños. Son los niños que más se comprometen. En ese sentido, ¿le parece a usted una buena medida la anunciada hace algunos días por las autoridades del gobierno de educación, de salud, de adelantar las vacaciones, de extenderlas, ¿cierto? Porque al parecer, claro, muchos de los focos de contagio tienen que ver en las salas cunas, en los jardines infantiles, en las escuelas donde están justamente los niños y las niñas compartiendo, ¿no? Claro, esta medida se ha usado en años previos, cuando las consultas han sido muy importantes, porque es una manera, en el fondo, como dices tú, de que los niños se mantengan en la casa y no estén en contacto con otros niños enfermos, como en el fondo para tratar de disminuir un poco la cadena de transmisión. Así que es una medida que se ha hecho antes, cuando el número de consultas ha sido muy importante. Y obviamente la idea es disminuir eso, disminuir la cadena de transmisión, especialmente a nivel de la comunidad, y obviamente aumentar también los días también tiene que ver, y en el fondo se está proyectando esto pensando que durante ese periodo de vacaciones podríamos tener el pic de la circulación del virus respiratorio sincicial fundamentalmente. Las edades más vulnerables, estamos hablando de lactantes, menores de un año. Los pacientes de riesgo de hacer una infección grave por virus respiratorio sincicial son todos los menores, los recién nacidos, que son los menores de un mes, los menores de 6 meses, menores de un año también, y aquellos niños, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, problemas respiratorios crónicos, como por ejemplo lo que se llama displasia broncopulmonar, pacientes cardiópatas, pacientes con alguna alteración de la inmunidad, son fundamentales, y los asmáticos, claramente, los niños que tienen asma y que contraen la infección por virus respiratorio sincicial se obstruyen, se descompensan y muchos de ellos requieren hospitalización. Doctora, estamos ya por cerrar el programa, ¿cierto?, la entrevista, pero reiteremos las medidas que hay que tomar, cómo prevenir esto, ¿cierto? Usted hacía hincapié recién al uso de mascarilla, lo importante que es, ¿cierto?, mantener este resguardo. ¿Qué otras medidas pueden tomar los papás, las mamás, los cuidadores, las cuidadoras, ¿cierto?, para que sus niños, sus niñas no se enfrenten dentro de lo posible, ¿cierto?, a una enfermedad respiratoria como el virus sincicial y otras también que están los adenovirus y lo que usted nos mencionaba al inicio? Bueno, uno siempre le pide, sobre todo a los niños que tienen factores de riesgo de hacer una infección más grave, como los prematuros, los niños con enfermedad pulmonar respiratoria crónica, cardiópata, que durante la época de circulación ojalá no vayan a jardín o a sala cuna, que se queden idealmente en la casa, al cuidado, no sé, de algún familiar o alguna persona, que es el ideal, porque obviamente no todo el mundo puede hacer eso. Y uno siempre les decía que volvieran a las actividades en buen tiempo, por ejemplo en agosto, como a fines de agosto, cuando ya sabíamos que la circulación del virus respiratorio sincicial disminuía claramente. Entonces eso es uno, tratar de los niños con factores de riesgo, hacer una enfermedad grave, que se mantengan en su casa protegidos, que obviamente no salgan a lugares donde hay mucha aglomeración, por ejemplo, no ir a los malls con los niños, evitar ambientes con tabaquismo, porque eso también altera, obviamente, y produce mayor riesgo de infecciones respiratorias, evitar la calefacción con parafina, ojalá sea solo eléctrica, ventilar la casa por lo menos una vez al día, el niño que tenga una alimentación sana, abundantes líquidos, y evitar sobre todo el contacto con personas enfermas. Ahí está, todo clarísimo, todo dicho, seguir las recomendaciones que nos entrega la especialista. Doctora, le queremos agradecer por estos minutitos, por entregarnos toda la información, explicarnos, ¿cierto? Y a prevenir, pues, y a cuidarnos también entre todas y todos. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Y en nuestro dato de utilidad de esta semana hablamos de los cambios, de las modificaciones en el pase de movilidad. El Ministerio de Salud realizó una serie de cambios, ¿cierto?, a los protocolos que tienen relación con la pandemia del COVID-19 en nuestro país, que ya, ¿cierto?, nos afecta hace más de 2 años. Uno de los principales cambios tiene justamente relación
con este pase de movilidad, este documento que nos permite acceder a algunos lugares, ciertos recintos que son cerrados o que tienen mayor afluencia de público. Las personas que no tienen pase de movilidad habilitado pueden ingresar a los sitios donde se exige este documento presentando un PCR negativo realizado en nuestro país y que no tenga una antigüedad mayor a 24 horas. Son cambios que hizo hace algunos días el Ministerio de Salud. Este examen, este test, cierto, PCR debe haber sido tomado en un laboratorio, obviamente que esté certificado por el Instituto de Salud Pública, por el ISP. Y podrá ser utilizado como sustituto, ¿cierto?, en reemplazo del pase de movilidad en todas las actividades que este sea obligatorio, que se exija, ¿cierto?, por ejemplo, para ingresar a un restaurante, para ingresar a algún recinto, ¿cierto?, algún concierto, bueno. A ustedes les solicitan este pase, si no tienen el pase porque no tienen todas las dosis o por algún motivo que lo tengan, cierto, no válido, pueden presentar este PCR, pero no que exceda las 24 horas desde que se realizó el examen. Si quieren más información justamente para saber de esto, bueno, pueden revisar ahí. Y está apareciendo aquí en nuestra pantalla el sitio que es chileatiende.gov.cl, donde van a encontrar también esta información. Fue el dato de utilidad que les entregamos esta semana en Conojo Clínico. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a todas, a todos por informarse con nosotros, por ser parte de esta comunidad que hacemos todos los días jueves en día de estreno a contar de las 19:30 horas. Pueden revisar este programa y los otros 50 que hemos hecho a lo largo de toda nuestra temporada, a lo largo de todo este último año en el YouTube de la Universidad de Chile. Ahí están todos los capítulos, ustedes pueden revisar, ¿cierto? Y rechequear la información que ahí ha ido apareciendo. Como siempre, agradecerles a todas, a todos y dejarlos muy invitados y invitadas para que sigan siendo parte de la programación de UChile TV. Nos reencontramos la próxima semana, que esté muy bien. Chao, chao.